Buenas, ¿me escuchan? Hola, hola, ¿me pueden escuchar? Hola, sí, se escucha bien. Buenísimo. ¿De dónde son? Así no, vamos conversando mientras van entrando más personas. Yo te saludo desde Capital Federal. ¿Cómo estás? Estamos acá al lado, Al lado, sí, sí. ¿Vos dónde estás? en colegiales. Ahí va, bien, 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 bien. ¿Vos? Yo estoy en Monte Castro de Botón, por esa Ah, zona. re linda zona. Sí, sí, más tranquila. Compartiendo el calor. La verdad que sí, son días difíciles. Sí, Todo es bronca y dolor. No, sí, la verdad que yo la paso muy, muy, muy mal con el calor. sí. Yo ya me quedé medio sin voz hoy y bueno, ahora estoy con el ventilador porque de tanto, de tanto aire también. Sí, sí, creo que nos pasa a Pero, todos. sí. Luciano, Edgar, Guido, ¿quieren contar de dónde son? No sé si tendrán el micrófono. Ahí está, de Córdoba, Luciano, Perú. Ahí siguen entrando. Esperamos unos minutitos para arrancar así. Buenos a los que se fueron sumando. ¿Quieren contar desde dónde se suman? Hola, Sol, voy yo. Soy Nati Barrientos, igual. Creo que me conoces. ¡Ay! ¿Cómo estás, Nati? Me sumo desde el infierno de Santa Fe. Ah, todo Argentina está. Va, no, no, todo no, la Patagonia no. No, te Pero estoy buscando relocación urgente. sí. Nada, para los que son de otros países, si no saben, estamos con una ola de calor que fin de semana llegamos a 45 de sensación térmica y venimos así con 30 y pico, 40 desde todo el verano más o menos, pero muy fuerte estos últimos días. Esperamos un minutito más y arrancamos. Mientras, ¿vieron el slide para ir sumando preguntas? Igual, después podemos ir haciéndolo charla también.
hay dos, ahí se las paso. Ahí les pasé. Y si quieren ya son y 5, así que podemos ir arrancando y después, bueno, si se van sumando más, se van agregando a la charla. Esperen que, a ver ahí. Bueno, bienvenidos. La idea es, nada, este espacio es poder tener una charla, un poco que me puedan hacer preguntas o también que sea un espacio de intercambio, con mucho foco en todo lo que sea, digamos que es un tema que yo vengo trabajando hace rato, lo que tiene que ver con impacto ¿no? de las investigaciones, que es un tema que recurrentemente vemos que es un dolor, nada, que a veces tratamos de hacer investigación y nos cuesta mucho nada, impactar con lo que llevamos, y bueno, nada, como ahí, qué se juega en todo eso, ¿no? Así que bueno, un poco va por ese lado la charla, igual me pueden hacer preguntas de lo que quieran, y los que se queden hasta el final, hay nada, una sorpresa al final, así que bueno, eso. Así que si quieren, hay 2 preguntas en el slide, que si quieren arrancamos con esas, y después pueden sumar ahí o van, nada, vamos charlándolas también, ¿sí? Así que ahí voy a ir con la primera. Hay una, no sé si la hizo alguno de ustedes, que es cómo darnos cuenta cuando un problema requiere poner en marcha una investigación evaluativa. Les cuento un poco cómo lo trabajo yo. Perdón, y no me presenté antes, estoy pensando, me faltó la presentación, que es re importante, y mientras voy sumando a los que se van agregando. Mi nombre es Sol Velázquez, trabajo en Mercado Libre, actualmente como manager de research. Trabajé, digamos, inicié mi carrera, y nada, tuve la suerte digamos, de entrar al Mercado Libre teniendo experiencia cero, hace ya casi 13 años, y nada, y aprendí así, o sea, entré como en esa época, éramos muy poquitos los que nos dedicábamos a esto, así que era un desafío, había que investigar mucho, digamos, estudiar mucho por nuestra cuenta, y aprender mucho a partir del ensayo y error, ¿no? Como que había de literatura y demás, pero lo que faltaba, que ahora la verdad es que, digamos, cambió un montón, ahora todo lo que es el mundo de UX es enorme, creció un montón, hay un montón de espacios de capacitación. Nada, en esa época era eso, era ensayo y error, probar, intercambiar con los que ya estábamos en la disciplina, y mucho también de creatividad y de nada, probar cosas, descubrir herramientas que no había ni por casualidad la cantidad que hay ahora, y mucho eso, mucho de creatividad y de animarnos a probar. Actualmente, como les decía, soy manager, pero entré como analista, así con experiencia cero, y mi foco es todo lo que es fintech para toda Latinoamérica. Bien, o sea, para todos los países de la región, principalmente Brasil, Argentina y México, les diría que salvo alguna excepción, es donde estamos haciendo research siempre. Así que, bueno, un poco eso. Más de lo personal, nada, que está bueno también conocernos desde ese lado. Bueno, vivo en Buenos Aires y tengo como objetivo conocer todo nuestro país, toda la Argentina, y en auto. Me encanta viajar en auto, sufro cuando me voy de viaje sin mi auto. No importa cuántas horas de viaje sean o que tenga que estar 2 días para llegar y hacer noche del medio, pero me encanta la cosa, creo que tiene mucho investigadora de meternos nada en los pueblitos, ay, vamos a ver este pueblo que lo escuché alguna vez nombrar, y por ahí es un pueblo de 3 manzanas y nada más, y bueno, me gusta mucho eso. Así que ahora sí, si quieren, nada, arrancamos con las preguntas, ¿les parece? Y ahí sumaron más. Voy a ir entonces con la primera, bueno, hay una que tiene 2 votos, que es esta que les leía. ¿Cómo darnos cuenta cuando un problema requiere poner en marcha una investigación evaluativa? Hay como varios grados, ¿no? Digamos, en lo que es la cadena de decisión. El primero, que es como el más importante de todos, es darnos cuenta en qué etapa del proyecto estamos. Básicamente, research evaluativo es todo aquel que tiene que ver con cuando ya tenemos una idea y queremos probarla, queremos saber
si es útil para los usuarios o si los usuarios logran usarla, es decir, todo lo que es usabilidad, o si encuentran la información donde la colocamos, eso quiere decir que estamos en el área del research evaluativo, ¿no? Y ahí tenemos todo lo que es testeos de usabilidad, testeos de arquitectura de información, por ejemplo, tree testing. Nosotros hacemos mucho una metodología que creo que fue un invento nuestro, pero nada, de probar, pero por ahí nosotros le pusimos un nombre, porque no escucho mucho cuando hablo con investigadores de otras empresas que lo usen, pero es research de entendimiento, o sea, ¿qué entienden los usuarios, por ejemplo, frente a un bloque de información o a un botón? Entonces, bueno, ahí vamos a estar dentro del research evaluativo. En contraposición, tenemos el research generativo, que es todo aquel que ocurre antes de que tengamos una idea, ¿no? Es como cuando nos llega el proyecto desde cero y tenemos que definir, bueno, cuáles son las necesidades de nuestros usuarios, qué problemas tienen, qué necesidades, como para a partir de esa información y de más información, vamos a nutrirnos también de información de negocio, o sea, no es que solo es research, sino que en un proyecto hay muchas áreas involucradas, métricas y demás, y con esa información vamos a ir a preparar, a diseñar las primeras ideas, y ahí pasamos al research evaluativo. Entonces, nos damos cuenta de que algo requiere investigación evaluativa, primero, estar en ese momento. En segundo lugar, después viene la cuestión de, ¿vale la pena? Mira qué bueno ahí. Lo otro que vale la pena también ver es si realmente frente a algo que es, digamos, queremos ver si los usuarios lo entienden, lo logran usar o encuentran. Primero siempre tratar de hacer un filtro previo, ¿no? Como investigadores, obviamente que vamos a estar siempre yendo a buscar el contacto con el usuario, pero también vamos a cuidar de no ir a tocar usuarios si no tiene sentido, sobre todo cuando los reclutamientos son difíciles y reclutar nos cuesta caro, vamos a querer cuidar mucho, tanto el tiempo del usuario como nuestros tiempos. Entonces ahí hay algunas metodologías que se pueden aplicar antes, como por ejemplo la evaluación heurística, que nos permite ver cosas que son muy obvias, por ejemplo, no sé, nos olvidamos de poner algún tipo de información en la pantalla. En ese paso, y el usuario no lo va a entender si no lo contamos. Entonces, hay cosas o cuestiones que tengan que ver con consistencia, hay cosas que van a saltar a la vista haciendo una buena evaluación heurística. Ese sería como el segundo paso. Ahí nos podemos ahorrar un montón digamos, de tiempo, y un poco atado a la segunda pregunta, que es cómo gestionas la velocidad de producción de los productos versus los tiempos de investigación. Ahí es, y dice, y a veces no hay tiempo para encarar el research que deseamos. Es súper importante justamente poder tener en cuenta dónde vale la pena meternos y dónde no, porque hay veces que es un proyecto que es de muy bajo riesgo y nos va a resultar mucho más barato directamente ponerlo en producción y medirlo con métricas y ver cómo performa, que ir a hacer un testeo de usabilidad. Entonces, hay como varias cosas que vamos a ir teniendo en cuenta y que vamos a tener que ir decidiendo, como para ver también si vale la pena, ¿no? Otra es ver, y también atado a esta segunda pregunta, ver las métricas que hay. Hay veces que nos ha pasado un montón de veces que nos piden, ay, queremos testear tal cosa. Y cuando preguntamos a cuántos usuarios va a afectar ese flujo, por ahí nos dicen a 1000. Imagínense que en los millones de usuarios que tiene Mercado Libre, entre un flujo que le toca a 1000 usuarios y un flujo que le toca a 10 millones de usuarios, el balance es claro, ¿no? Donde tengo que poner el esfuerzo. Porque si quisiéramos, podríamos testear todo, y la verdad es que no se testea todo. Y hay otras cosas que se pueden también hacer con experimentación, o sea, cuando salimos a producción, decir, bueno, probamos, una parte la hacemos, por ahí una parte la testeamos y después vamos a salir a producción directo. Como que ahí hay que ser flexible también y entender el contexto y dónde estamos, y que toca 100% impacto. ¿Alguno hace algo diferente? O no sé, ¿quieres sumar algún comentario a esto? Pues yo obviamente les cuento cómo lo hago yo, que estoy hace 1000 años en Mercado Libre. Perdón, tengo prendido el ventilador, no se va a escuchar nada. Ahí está.
No, a mí me pasa que por momentos estaría bueno poder hacer eso de evaluar si conviene salir a testear o directamente ponerlo en producción y ver cómo performa, pero por lo menos donde yo laburo no hay mucha conexión entre el área de producto, tener acceso a esas métricas para ver qué es conveniente, entonces directamente nos vienen a pedir un test y muy difícilmente les digamos que no con ese razonamiento. Y estaría bueno saber qué recomendás hacer para tener un mejor ida y vuelta y poder poner en la mesa eso para ver qué conviene en la balanza, digamos. Claro, está bueno. Ya estoy leyendo la otra pregunta que es, ¿qué implicaría el impacto en research? Perdón la voz, pero con tanto aire acondicionado estos días, desde hoy estoy así. Bueno, ¿qué implicaría el impacto en research? Saber presentar los hallazgos, articularlo en la narrativa a los intereses de los stakeholders, o iría por otro lado. Un poco atado a tu pregunta, nosotros lo que tenemos que lograr, y es uno de los temas que voy a desarrollar en el curso, es hacer que el stakeholder vea la importancia de, o sea, como que es hacerlo sentir la necesidad por sus propios medios, ¿no? Y entonces empezar a plantear y decirle, por ejemplo, mira, en este momento tengo 4 pedidos y los quieren todos para ahora, suponete que fuera el caso. Me gustaría que me ayuden a entender cuál es el más relevante en este momento, y ahí vos empezás a sacar variables, de decir, por ejemplo, cuál es el más riesgoso, o sea, si este flujo, cuál es el flujo que si no funciona, vamos a estar con problemas graves. O, por ejemplo, ¿cuál es cuál es el que toca más usuarios? O sea, básicamente es con cuál tenemos más riesgo, porque vamos a dejar de ganar más plata, ¿no? Y llevarlo mucho, si estamos sobre todo con equipos de negocio, al tema del dinero. Entonces, mira, si vos no me ayudas con las métricas, yo no te puedo ayudar a entender cuál es la relevancia de esto, ponerle para que yo elija a cuál. De todos modos, no sé bien tu contexto, pero, o sea, hay veces que, que el research en la compañía es muy inicial, y bueno, y ahí si no tenés este problema de no llego con todo, es metele con todo y trata, yo siempre digo, más fácil empezar a mostrar valor a partir de estudios concretos que, digamos, nada, que tratar de ir a vender. Ya si te están pidiendo, bueno, nada, avanzá, pero trata de mostrar el impacto. El tema es que el impacto lo vamos a poder ver bien con números, o sea, cuando sabemos a cuántos usuarios le afectó esto, a partir del cambio que estamos levantando, qué mejoras hicimos. Entonces, otra cosa que puedes hacer es, si no podés obtener las métricas inicialmente, tratar de hacerle un seguimiento posterior y decirle a esa persona, mira, yo quiero entender cuánto estamos ayudando nosotros con investigación, necesitaría que me digas, una vez que el research ya pasó, ¿no? A partir de haber visto, a partir de haber hecho este testeo, ¿qué mejoras tuvimos? ¿Vendimos más? ¿Tuvimos más clientes? ¿Ganamos retención? Y como tratar de decirle, porque te quiero ayudar mejor. Entonces, siempre tratar de ir a las métricas y hacer que ellos puedan ver el problema y el dolor y entender dónde vale la pena poner el esfuerzo por sus propios medios. Un poco va por ese lado. Sí. No sé si te respondí. No, que justo la pregunta que había escrito ahí en el Slido era eso, digamos, ¿qué se te ocurría aparte de hacer entrevistas de seguimiento para el impacto, digamos? Porque nosotros hacemos entrevistas y encuestas de feedback después de que tenemos las presentaciones, pero no tenemos mucha respuesta, como que les cuesta a los stakeholders sentarse con nosotros a darnos un feedback, entonces, pero bueno, no quiero ocupar toda la presentación. No, igual, o sea, es el gran tema, o sea, involucrarlos desde el momento cero. O sea, desde la planificación, ahí bueno, está Nati, que con ella trabajamos un montón, así que puede dar fe de lo que digo, es involucrar al equipo desde el momento cero, desde que te traen la pregunta, yo después en el curso lo desarrollo un montón, es no quedarme con, ay, me están pidiendo esto, entonces tengo que, tipo, me piden un testeo, respondo con el testeo, es
matarlos a preguntas, o sea, y aclarar, mira, necesito hacerte muchas preguntas porque necesito, para que tampoco se sienta, necesito entender mejor el contexto para poder hacer un mejor testeo. Entonces, ir muy a fondo en todo lo que vas preguntando, nada, para poder también diseñar una investigación, porque tengo infinitos ejemplos de veces que avanzamos con investigaciones que cuando las presentamos era, y después nos venían a repreguntar cosas y era, no, pero en realidad no era tanto ese el problema. Conviene alinear todo desde el momento cero y ahí ellos mismos te van a dar la información. Porque hay veces también que sucede que hay como una cosa de, no, esta información es mía y yo no la voy a dar porque entonces tenés que lograr lazos de confianza. Pero para eso vas adelante, es que mostrar algo de valor. Por eso digo, o sea, a partir de lo que ya hiciste, más allá del feedback que pidas, trata de entender cómo impactaste y explicarles que para vos es importante para poder mejorar la calidad de la investigación. Y un poco para seguir con la pregunta esta de qué implicaría el impacto en research, el impacto tiene que ser en todo momento. Nos ha pasado también de, por ejemplo, tener esas primeras reuniones de kickoff y darnos cuenta a partir de la charla del equipo, con el equipo que no se necesitaba una investigación, sino que por ahí se necesitaba otra cosa. Se necesitaba hacer benchmark, leer más, no sé, más Dex Research, o ir a ver métricas. O sea, hay un montón de veces que nos piden cosas y nos damos cuenta que no es. Entonces el impacto empieza desde ahí, cuando vos les haces ver, mira, la cosa no va por acá, va por este otro lado. Y después involucrarlos en todo lo que son las instancias de contacto con usuarios, también súper importante, que puedan ver a los usuarios y obviamente en el momento de presentar el informe, y no solo en el momento ese, sino después como seguir difundiendo esa información, que eso creo, me parece que es en lo que los researchers fallamos más, que es no hacer más uso de la información que ya tenemos, ¿no? Y decir, cuando vienen a pedirte un testeo de algo, decirle, mira, hace poco hicimos este otro testeo y detectamos esto, y es el mismo caso que vos tenés. Entonces, como que tenemos impacto para lograr en todas las etapas. Sigo con la siguiente pregunta. ¿Cómo hacen el seguimiento con los stakeholders para conocer el impacto de las investigaciones pasadas? Ay, no la había leído, pero acabo de darle pie a eso. ¿Alguna idea más didáctica que guiones de entrevistas? Para mí básicamente es eso, es contacto desde el momento cero, o sea, involucrarlos en el kickoff no es solo, ay, quiero que, no sé, nos piden un testeo y salimos a armarlo, sino armamos, les hacemos muchas preguntas. Según vamos a encontrar stakeholders que van a ser más afines a nosotros y otros menos, entonces tratar ahí de, estoy perdiendo cada vez más la voz, tratar ahí de acercarse más a los que son más afines a nosotros para que nos ayuden a llegar a los que son menos o están más reticentes. Un minuto. Y eso, o sea, eso en la etapa de investigación. Una vez que tenemos el plan, se los volvemos a mostrar, involucrarlos en, como decía, en la etapa de testeos con usuarios, o si estamos haciendo una encuesta, podemos empezar a mostrar los resultados crudos que van entrando, y obviamente la parte de presentación. Así que es como lo tenemos que lograr en todas las etapas. Uy, perdón la voz. El aire acondicionado me mató. Así que eso, es básicamente eso, involucrarnos. No sé si la pregunta iba por ese lado, pero básicamente es involucrarlos en todas las instancias y que se sientan parte de eso. Por lo menos en nuestra experiencia lo hacemos así. Hay otra pregunta que es, una vez que el producto se encuentra en producción, ¿qué tiempo habría que esperar para analizar el postproducción de un producto para descubrir mejoras? Esta pregunta está buenísima, bueno, todas están buenísimas, pero esta es una pregunta que, nada, que especialmente nos acompaña porque es como que cuando uno hace un lanzamiento, hay mucho hambre por, quiero ya saber desde el primer usuario cómo esto está funcionando.
Y les abro por lo menos en mi experiencia, ¿eh? Si alguno tiene una experiencia similar, cuente, porque nada, está bueno escuchar también otras voces, pero nosotros normalmente preparamos encuestas tipo Hotjar, o sea, encuestitas que intercepten al usuario en el momento en el que están haciendo las diferentes acciones nuevas, o no sé, si hicieron un dropout, a lo mejor es tipo abandonaron el flujo antes de que se acabe, les enviamos un email o una push. Ahora, lo que vemos es que si lo hacemos muy al principio, es normal que al principio surjan bugs, por más que hayamos testeado y todo antes, al principio hay mucho bug. Entonces, sí, a ver, si no tenemos otra forma de ver los bugs, bueno, ok, es una buena herramienta, pero va a ser una buena herramienta más para desarrollo. Que igual estaría bueno que se vea con otros métodos, ¿no? Que no sea el usuario hablándonos. Y lo que vemos es que está bueno esperar más o menos un mes, que es como o sea, no tengo ningún estudio ni nada, y les digo lo que nosotros fuimos viendo, que una vez que pasa más o menos un mes, o una vez que se empiezan a estabilizar las cuestiones técnicas, ahí recién van a empezar a surgir los temas de experiencia, posta. Porque también lo que nos puede pasar en la primera etapa es que por ahí surgen temas de experiencia, pero que tienen que ver más con, ay, me cambiaste, si, imagínense que fue un rediseño, me cambiaste lo que yo estaba haciendo, imagínense nosotros, por ejemplo, que trabajamos con vendedores que tienen procesos armados, y uno cuando mete un cambio le está metiendo, obviamente está interfiriendo también en los procesos que ellos hacen. Entonces, es importante ahí como entender que va a haber un tiempo de adaptación del usuario al nuevo flujo. Entonces, dependiendo también de nuestro objetivo, o sea, puede ser que tengamos mucho foco en entender ese cambio, también tener cuidado en cómo vamos a hacer ese cambio y hacerlo progresivo, no prenderlo a toda la funcionalidad, esto excede a research, ¿no? Pero no prender toda la funcionalidad al 100% de los usuarios, sino empezar con grupos chiquititos para ir viendo cómo se comportan y ver qué nuevos ajustes podríamos hacer. ¿Alguno lo hace de otra forma o nada? ¿Tiene algo para sumar? ¿No? Yo estaba No. tratando de integrar lo que decías con como mi metodología de trabajo, porque yo el research que hice fue más en la parte de CX. Yo tengo experiencia en el área educativa, digamos, en EdTech. Entonces, la información recabada es más indirecta, tanto trabajar con, por ejemplo, la performance de los artículos del centro de ayuda y ver la recurrencia ahí, también recabar información de encuestas en el sitio. No usábamos Hotjar, usábamos Intercom, y Sí, pero también reconfigurábamos, y yo trabajaba en una startup, entonces tenía contacto directo con, digamos, la head de la parte de Customer Success. Entonces yo le pedía frecuentemente una actualización acerca de los tópicos que se registraban de parte de los clientes, eso de manera más interna, para entender, digamos, cuáles eran las funcionalidades que estaban fallando. Todo esto en el marco de justamente un rediseño, que es lo que estabas, digamos, la situación en la que estabas planteándote recién. Obviamente que digamos, esta fuente de información es más indirecta, por eso como no puedo hacer el paralelo, pero sí comparto esto que mencionabas, que es sugerible, digamos, como esperar que el cliente entienda que se cambió el lugar en donde estaba antes, o sea, que se acostumbre nuevamente a la nueva interfaz para sacar como información que sea más del entendimiento de qué problema más general puede estar atravesando. claro, sí, total. Sí, es así. La etapa es así de acostumbramiento, es como hay que pasarla. Después, bueno, puede ser que haya industrias que, o sea, yo conozco la mía, en la que trabajo, pero por ahí que haya un acostumbramiento más rápido, más lento, y también depende eso, lo que les decía, que, no sé, cuando uno trabaja con vendedores que tienen procesos, hay cambios que les van a cambiar sus procesos internos, y eso lleva un re tiempo de adaptación, versus otras cosas que por ahí son más, o sea, nada, los usuarios se tienen que acostumbrar a lo nuevo y ya. Y siempre aparece la resistencia al cambio, que por más que hayamos hecho algo que sea 1000 veces mejor que lo anterior, al principio es, ¿por qué me cambiaste algo que yo ya sabía hacer, no?
Y por ahí uno se imagina como que el producto de uno es el centro de la vida de la persona, y no, o sea, es un detalle mínimo más en todo el resto de su vida. Sí, es así. Voy con la siguiente pregunta. Cuando testean con usuarios, ¿cómo construyen las muestras en cuanto a características de las unidades y los tamaños? Está buenísima también esta pregunta. El tema muestras es, nada, es todo un mundo enorme. Básicamente, a ver, creo que hay un mundo que se divide entre lo que son testeos moderados, o sea, con participación de de un moderador de la prueba, y es algo que en general es one-on-one, con un participante, y los testeos que son no moderados, que son autoadministrados, digamos, no sé, por ejemplo, testeos de entendimiento, nosotros solemos hacerlos con depende, si es algo muy chiquitito, tipo es el wording de un botón, usamos la herramienta encuesta para testear, ¿no? Entonces mandamos una encuesta y le damos un contexto al usuario y le decimos, bueno, imagínate que estás navegando por este flujo, bueno, no le vamos a decir flujo, obviamente, o sea, en idioma usuario, y te encontrás con esta pantalla. ¿Qué te imaginas que va a pasar si tocas en el botón señalado en rojo? No sé, y le señalamos el botón, entonces ahí medimos entendimiento de ese wording. Entonces eso, moderados, no moderados. Si estamos en pruebas moderadas, vamos a estar trabajando, nada, el número este mágico de Nielsen, entre 5 y 8 usuarios. Obviamente, o sea, en general tratamos de poner alguno más porque siempre hay algún usuario que queda un poco más sucio, porque no puedo completar todas las tareas, o porque tiene alguna característica que hace que lo dejemos, o porque es un flujo en el que empezamos a ver muchos problemas, entonces queremos reforzar un poco. Y esto sería en el caso simple en el que tengo solamente un grupo de usuarios con un grupo de características. Ahora, si yo quiero testear con, por ejemplo, como es nuestro caso, una misma funcionalidad en 2 países diferentes, ahí ya tengo que empezar a aplicar un poco más de criterio, ¿no? Porque según el manual, tendría que hacer entre 5 y 8 en cada país. Si nosotros vemos que el flujo, hay veces que por país, o sea, traigo este caso que es el más extremo para mí de todos, ¿no? Hay veces que es muy distinto cómo se hace una tarea en un país y cómo se hace en otra. Traigo acá un ejemplo súper concreto que es cómo se pagan los servicios en Brasil versus Argentina. Tenemos formas diferentes, o sea, como un mindset diferente a la hora de pagar servicios. Entonces, tal vez ahí querramos hacer 5 y 5, o a veces hacemos 4 y 4, porque van a tener cosas en común y cosas que no. Entonces, arrancamos con decir, bueno, 4 y 4, supónganse. Vemos si los temas se repiten o no, si los problemas se repiten o no. Cuando terminamos esos 4 y 4, si los problemas son los mismos, paramos ahí. Si tenemos problemas que son muy diferentes, a lo mejor vamos a querer agregar alguno más y por ahí sí llegar a 5 o 6 por cada país. Entonces lo que miramos mucho es eso, o sea, siempre vamos a tratar de, por lo menos como nosotros trabajamos, ir a la menor muestra posible y ver, habrán escuchado hablar de saturación teórica, o sea, si me aparece lo mismo, listo, ya si tengo 8 entre los dos, entre las 2 muestras, estoy bien. O hay veces que, yendo al caso este de pago de servicios, queremos probar con del mismo país usuarios que ya tienen experiencia pagando servicios online y usuarios que no. Entonces también, por ahí empezamos, es más, a veces hacemos 3 y 3. Vemos, a ver, encontramos los mismos problemas diferentes, necesitamos reforzar algo más con más usuarios, y ahí definimos y avanzamos. Y la verdad es que no complejizamos mucho más que eso. Después, no sé, creo que en lo más complejo hemos hecho 12 participantes, cuando había más muestras bastante diferentes, pero suele pasar esto, que los problemas, va a haber problemas que se repitan y problemas que van a ser propios de cada muestra, y ahí decidimos si avanzar o no con más participantes. Y después, con respecto a esos con los moderados. Con los no moderados, nosotros lo que hacemos es usar las calculadoras de muestrales, que normalmente, o sea, para los tamaños de población que usamos, el número que arroja siempre es 300 y pico de respuestas.
Entonces, por más que tengamos 1 millón de usuarios, 10 millones de usuarios o 1000 millones de usuarios, gracias por la precisión, 389. Entonces, vamos a tratar de llegar a ese número. Y de nuevo, si tenemos muestras muy diferentes, vamos a empezar a jugar y por ahí vamos a hacer, no sé, 200 de cada uno, vamos a tratar de llegar, o sea, no, porque a veces también es caro, o sea, a veces la realidad es no llegamos, porque por ahí, o sea, conseguir es mucho conseguir 389 usuarios por cada muestra. Entonces, o sea, puede ser que definamos, queremos llegar en total a 389 y distribuimos los participantes dentro de eso. Por ejemplo, si son 4 grupos, los vamos a dividir en 4, vamos a hacer 389 dividido 4, y, o póngale, no sé, 400, 100 de cada grupo, y trabajamos así, de esa forma. Pero siempre como que, por lo menos cuando trabajábamos nosotros, que miren que nos sobran o sea, usuarios sobran, salvo algunos flujos más muy específicos, en general como no tenemos un problema, y aún así cuidamos muchísimo lo que son las muestras. ¿Alguno hace diferente? Buenas, Buenas. ¿cómo le va a todos y a todas? Mira, de la experiencia que yo tengo, o sea, yo de mi empresa, yo soy la única UX Research, o sea, estoy solita, pero soy parte del equipo de producto, así que estoy palo a palo con los chicos de diseño, la UX Designer and Lead, y lo que nos pasa es que, bueno, a lo mejor por la magnitud nuestra no conseguimos a veces esa cantidad de muestras, lógico, ¿no? Lo que sí intentamos, como por ejemplo superar, aunque sea los 10 participantes, más que nada en temáticas, por ejemplo, de encuesta, que por ahí es más fácil que el usuario responda. Lo que a mí me surge, por ejemplo, de duda es que nos pasa cómo luchar eso digamos, con los clientes, más que nada porque queremos comenzar el research de entendimiento y por ahí nos traban, como nosotros sabemos lo que sienten las personas y vos los ves diciendo dudoso, pero bueno, y a veces no accedemos a una buena cantidad de usuarios y a veces nos quedamos muy cortos, lo usamos igual la información, pero bueno, nos pasa que por ahí tenemos esa traba lo que a nivel investigación. Yo creo que me ha pasado con otras personas que están como en la misma posición que yo, que les pasa lo mismo, que lamentablemente a veces no le dan prioridad a eso, a esa investigación y a buscar a las personas o acceder más que nada a sus propios clientes para poder tener esos feedback. Y quería saber si o luchar por conseguir más o depende, ya fue, me quedo con la muestra que conseguí y bueno, de ahí resolver, digamos, ¿cómo es tu experiencia ante eso? Sé que donde estás por ahí tiene más accesibilidad. Sí, o sea, igual tenemos a veces el problema cuando por ahí es una funcionalidad muy nueva, que empezás prendiéndole a muy poquitos usuarios, sabés que es una funcionalidad que se va a prender a muchos más. Ahí lo primero que tenés que hacer es, cuando vas a reportar esos 10 resultados, es no reportarlos en forma cuantitativa, sino reportarlo, eso es clave, o sea, nada de porcentajes, nada de todo eso, porque con 10 no podés asegurar nada. Bien, Sí. entonces, mi recomendación, o sea, cuando tenés muestras así tan pequeñas, por ahí podés tratar de buscar algún mix, porque ahí vas a aprender mucho más de lo cualitativo, ¿no? Porque la verdad es que con 10 no podés decir, ay, el 10% no sé, el 90% lo entendió bien y el 10% no, porque, o sea, no hay forma estadísticamente de asegurar eso. Y si Claro. después, y si la cosa no funciona, te van a venir a buscar y te van a decir, ay, pero vos me dijiste que funcionaba, entonces no. Bien. Entonces ahí, o sea, es mejor en esos casos tener 5 participantes o 4 y donde pudiste ir a fondo y hacer algo más cualitativo Sí. y aclarar, mira, te puedo traer algo que va a ser cualitativo, no cuantitativo, pero si por ahí una encuesta con 10 como que te quedas en el medio, porque no puedes reportar una estadística y no va, y tal vez, bueno, depende de cómo lo armes, pero no vas a Okay. tener profundidad Claro. cualitativa. Nada, si no después por ahí hay intermedios, porque sé que a veces es difícil agendar con usuarios, entonces por ahí Sí. puedes encontrar puntos intermedios que sea, tengo una charla por WhatsApp,
¿Entendés? Que se puede ir dando en el tiempo. Por ahí estás un par de horas hasta que la charla termina, no sé. Se Sí, me sí, ocurre, viste que al principio te decía que hay veces que hay que aplicar mucho la imaginación, y sí, bueno, va un poco por ese lado, lo que les decía, de eso. Hay veces que hay que ser un poco más creativos y bueno, y dejar un poco de sí, lado la parte más metodológica dura, pero sí que te traiga info que te sirva, que puedas estar gracias. segura. Bien, bueno, buenísimo, gran Y data, gracias. sí, o sea, y después lo otro es también mostrarles, mira, si vos no o sea, suponiendo que exista, te puedan pasar una base más grande, también es la forma de decirle, mira, yo te puedo traer algo cualitativo, no te voy a poder asegurar nada cuanti, entonces, como hacerles ver el costo de que ellos no te pasen más usuarios. Bien, buen Eh, punto. Claro, o sea, que ahí es donde yo les decía, desde el principio hay que involucrarlos. Es, bueno, ok, vos querés, vos me podés dar esta cantidad de usuarios, yo te puedo entregar tal cosa. Y ahí como ir negociando bien, pero ir haciéndoles ver el problema. O sea, las limitaciones. Bien, bien, bien. Ah, genial, me sirve un montón eso. Claro, Gracias. va por ese lado. Mm. Em, Bien, sigo con la próxima pregunta. ¿Tuviste experiencia sobre realizar una investigación de research de entendimiento sobre accesibilidad? Em, yo no particularmente. Tenemos, o sea, yo tuve una sola experiencia testeando accesibilidad hace muchos años, que casi me pongo a llorar, hace muchos, muchos, porque era, o sea, como, pero estoy hablando de hace como 10 años atrás, que por ahí todavía no se hablaba tanto de accesibilidad, y, y nada, y fue compleja, esas cosas que uno lo dejan marcado. Pero ahora no, tenemos un equipo en Mercado Libre especializado en accesibilidad, es un equipo súper nuevo, y ellos están generando buenas prácticas y demás, tienen un panel de personas para participar en estudios de temas de accesibilidad. Por ahora lo tenemos en Brasil, así que no, yo no tuve la experiencia directa. Pero bueno, sí tenemos un equipo, es una deuda pendiente que tengo para trabajar en algún momento, pero bueno, tenemos un equipo que está armando todo el proceso, eh, y bueno, en algún momento abrirlo a todos. Así que eso. Bueno, acá no quedaron más preguntas, pero tenemos todavía un rato, así que ¿alguno tiene alguna pregunta más? Se fueron sumando algunos más recién. Creo que respondí todas, ¿no? Sol, perdón, de nuevo, pero pues me surgió ahora escuchándote. Y sí, con esta línea del análisis cualitativo, también para, por ejemplo, bajar la info por ejemplo, yo uso mucho Hotjar, que no es muy claro a veces para transmitirte, digamos, te da el mapa de calor, que hasta ahí está. Eh, ¿Cómo haces transmitir, por ejemplo, en tus prácticas esa información? O sea, ¿lo bajás tipo como un storytelling, contando, bueno, se ve en el mapa de calor, tanta densidad en ciertos call to actions, o cómo lo trabajás vos como en tu experiencia? Está bueno. Todo lo que es, digamos, de Hotjar, tanto los recordings como los heatmaps, para mí son herramientas, o cómo las usamos, son herramientas complementarias de otra información, como que por sí solas, tipo, ay, voy a analizar un heatmap, es medio complejo, porque sí, vos vas a poder decir, bueno, acá hay mucha concentración de clics, o nada, o ver el scroll en pantalla, pero necesitas complementarlo con algo más, ¿no? Por ejemplo, con métricas. Entonces decís, bueno, a ver, tengo, no sé, tengo tal funcionalidad que la verdad que la gente no está, los usuarios no están accediendo. Entonces, un mapa de calor te puede ayudar para ver cómo está compitiendo esa área contra otras. Pero después podés, o sea, eso solo tampoco te va a decir mucho, porque vas a querer entender, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué pasa que esto no lo están viendo? Entonces, a lo mejor ahí tengas que hacer un testeo de encontrabilidad. Es como que el heatmap, igual que los recordings, te van a traer un dato, pero vas a necesitar más contexto para interpretarlo. Yo no sé si recuerdo algún caso donde solo con eso, no sé, los demás
si tuvieron esa experiencia, pero por lo menos en mi experiencia es como, solo el heatmap no me va a decir mucho. Sí, si podés, por ejemplo, no sé, si tenés heatmaps y tenés comentarios de usuarios, tenés las encuestitas, y podés ligar el comentario del usuario con dónde tapeó, que bueno, ahí necesitas toda una cuestión técnica. Bueno, si podés hacer eso, por ahí vas a tener un poco más de información. Pero te va a tirar un dato. Entonces, después vas a tener que aplicar seguramente otra metodología para decir, pero ¿por qué no están tapeando ahí? ¿O por qué esta área es tan tapeada si no es un área tan relevante para nosotros? Entonces, por ahí te encontrás con que los usuarios están yendo a determinado lugar creyendo que hay una cosa y después no hay esa cosa. Ahí estás exhibiendo otra información. Ah, buenísimo. Sí, sí, me pasaba exactamente eso porque es como muy vacío en algún aspecto. Esas herramientas te dan un panorama de algo, de un momento, en un periodo. Yo intento cuando hacía por ahí hago los postproducción, que simplemente que es agarrar un par de usuarios más o menos del target y que naveguen la web o la aplicación o lo que sea del producto de la forma más natural posible, y veo si coincide justo, digamos, las reacciones de estas personas con lo que muestra el mapa, como para eso, entender, porque hay sectores que son más intensos o otros no, o si ciertos call to actions al final no respondieron como esperábamos. Eso por lo menos trabajo, intento, digamos, unirlo de esa manera. Sí, sí, total, es así. Sí, ahí hay dos manos más levantadas, no sé quién levantó primero. Creo que yo, pero me da igual. Bueno, pregunta. ¿Cómo, no sé cómo trabajan en Mercado Libre en cuanto al reclutamiento para encuestas, entrevistas, etcétera? Donde yo trabajo, se trabaja con una agencia tercerizada que hace el reclutamiento, que tienen sus paneles, digamos. ¿Ustedes recomiendan trabajar de ese modo o que quede in-house la parte del reclutamiento o por lo menos el acceso a los paneles? A ver, nosotros hasta ahora lo manejamos siempre in-house. Esto no quiere decir que por ahí en algún momento no cambiemos, pero lo manejamos siempre in-house, salvo alguna excepción, que era alguna muestra muy, muy difícil de conseguir, pero lo manejamos internamente. Digamos, cosas que yo aprendí cuando reclutaba era como que ya cuando uno hace reclutamiento hay muchas cosas para aprender. Pasa que en la época en que yo hacía reclutamiento era, mando un email, me responden algunas personas al email y ahí era agarrar el teléfono y llamar una por una, y tardábamos, no sé, una semana en reclutar. O sea, yo empezaba tipo una semana antes del testeo a hacer el reclutamiento, y como que ya en esas charlas previas uno iba aprendiendo cosas. O nos dábamos cuenta que la muestra no iba por ese lado. Por ejemplo, si uno normalmente tiene un cuestionario, o sea, uno apunta a una muestra específica, que no sé, usuarios voy a dar ejemplos nuestros, que hayan hecho tantos pagos en el último tiempo y que no sean vendedores. No sé, esa es una base típica nuestra. Y yo después sobre eso voy a empezar a sumar preguntas, ¿no? Que me van a servir de filtro. Entonces, muchas veces ya ahí me voy dando cuenta de decir, uy, me están volviendo muy pocos usuarios que cumplan con las características que yo espero. Eso ya me tiene que levantar una alarma. Entonces, nosotros hoy el reclutamiento lo tenemos mucho más automatizado, tipo el usuario completa el formulario, después hacemos por WhatsApp corporativo el contacto, que no es lo mismo que por teléfono, pero en primer lugar es eso, es cuál proporción de la muestra que tenés da con las características que vos tenías. Cuando lo haces in-house te vas a dar cuenta más rápido, a lo mejor la consultora ni te lo diga, o sea, va a hacer todo el esfuerzo por traerte la muestra que vos querías, pero ya en el reclutamiento, si vos lo haces in-house, te vas a dar cuenta de, esto está fallando, como que no va por acá la cosa, debo hacer ajustes en esa muestra. Entonces, como que bueno, por eso nos gusta mucho manejarlo internamente. Ahora estamos teniendo una escala mucho más grande, que por eso les decía, por ahí en algún momento haya que cambiar algo, pero hoy cada investigador hace tipo el end-to-end, desde kickoff, el reclutamiento, todo
todo, hasta la entrega de resultados, y para mí agrega valor. Pero bueno, nada, eso. Eso, o sea, a mí como que nada, yo siempre fui muy defensora de hacerlo interno. Hay que ver también cómo dan los tiempos y demás, a veces, porque cuando por ahí uno es un equipo muy chico y la demanda es muy grande, el reclutamiento lleva un rato y bueno, eso. Francisca. Hola a todas, a todos. Mi pregunta aspira más a la experiencia. Quisiera saber cómo han podido equilibrar de pronto las muestras entre usuarios que responden una encuesta y los que responden la entrevista. ¿Por qué? Porque a mí me pasa, por ejemplo, que las encuestas siempre me las responden 160 personas, suponte. Y la entrevista me la responden 8. Entonces, como usualmente son dos herramientas que utilizo para complementar el estudio, no sé si ahí afecta demasiado esta diferencia en base, ¿me entienden? No sé si les ha pasado y cómo lidiar con eso. O sea, vos lo que decís entonces es, o sea, cuando haces un reclutamiento, por ejemplo, para una entrevista tenés menos usuarios interesados, ¿no? Que cuando haces una encuesta, eso, ok. Sí, a ¿Eso ver. afecta de alguna manera el estudio? ¿O? Y una pregunta, ¿y das incentivo? ¿Algún No, tipo de...? no, Claro, ahí por ejemplo es claro, o sea, eso te cambia un montón. Igual obviamente que es mucho más fácil responder una encuesta que decir tengo que dedicar 1 hora de mi agenda, algo que aparte de lo que hacemos nosotros es como raro, es como que los usuarios no entienden, las personas no entienden mucho, a que es como medio un acto de fe. Me llamaron para una entrevista y como que yo siempre digo, hay que animarse a decir sí, participo, tipo, y después caemos con un testeo de usabilidad que es como, ¿qué me están haciendo hacer? O sea, no es algo que todo el mundo conozca. Entonces, creo que ahí sí, o sea, el tema del incentivo es clave. No sé si tenés posibilidad de darlo. no siempre. De hecho, justamente ahora estoy en un proyecto de accesibilidad Sí. para personas con discapacidad auditiva y no tengo incentivo, así que estoy full apelando a la buena voluntad de la gente. Y ya me conseguí una persona, ya hicimos una entrevista y Sí. ahora tengo que intentar conseguirme más gente. Mira, lo único que no sé ahí si tienen otras ideas, pero otra cosa que para mí es importante es que vos le muestres a las personas desde el momento cero el valor que le vas a aportar a esa persona si ella participa de la entrevista. Por ejemplo, en lugar de decir, nosotros usamos mucho el ayúdanos a mejorar, ayúdanos a mejorar. Entonces, en un momento fue, ¿por qué le tenemos que decir al usuario que nos ayude a mejorar a nosotros? Nosotros deberíamos mostrarle al usuario el valor que implica que ellos se sumen a la entrevista. Entonces ahí empezamos, todavía no tenemos el cambio impactado en todos lados, pero por ahí más el ayudarnos a darte una mejor experiencia o queremos darte una mejor experiencia, como tratar de apelar al beneficio que la persona va a obtener, que es medio indirecto, porque es participar de una entrevista de la cual van a participar otros, pero si vos por ahí podés llegar a tocar el corazón de esa persona, de por qué es importante que participe y en qué se va a beneficiar una vez que la funcionalidad esté lista, por ahí tengas mejor conversión. A nosotros nos pasa mucho, yo ahora trabajo más con la parte de todo lo que es la parte de personas, de fintech, pero en una época que trabajaba con vendedores, al vendedor por ahí ni le interesaba la plata, terminaba la entrevista y cuando le decías, bueno, dame nada, el dato de Mercado Pago, que nosotros les hacemos una acreditación en Mercado Pago, entonces dame tu usuario, tu email en Mercado Pago, como que se habían olvidado, claramente no estaban participando por la plata, estaban participando porque van a recibir un cambio, un beneficio a futuro. Entonces, por ahí lo puedes trabajar desde ese lado. Y lo otro es también tratar de hablar con el equipo que sea para mostrarle importancia y decir, miren, yo si no tengo un incentivo, estoy dedicando muchas horas, o sea, y mostrar, por ejemplo, que es mucho más caro todas las horas que vos estás dedicando, o sea, vos cobras un sueldo, ¿no? Entonces,
¿qué es más caro? ¿Pagar un incentivo o el tiempo que vos estás usando para reclutar? Entonces, sobre todo cuando hablamos con equipos de negocio hay que ir siempre muy al dinero. Tipo, como ¿cuánto te cuesta, qué te cuesta más? ¿Un incentivo o tantas horas mías de trabajo para conseguir un participante? Sí, Porque por esos dos lados iría. súper, gracias. ¿Alguna pregunta más? Tenemos tiempo para una más. ¿No? ¿Estamos? Bueno. Bueno, les súper agradezco que se hayan sumado a este espacio. Como les dije un poco al principio, nada, los que llegaban hasta el final van a estar recibiendo un cupón de descuento de 10% para el curso que voy a empezar a dar el lunes próximo, el martes próximo 21, justamente para hablar mucho de y ver ejemplos prácticos y muchos ejercicios de cómo lograr impacto con research evaluativo. Si bien el foco va a estar muy puesto en research evaluativo, hay un montón de cosas que van a aplicar a research generativo también, digamos, si se lo llevan más conceptual. Así que van a estar recibiéndolo por email, lo va a estar enviando Edison, creo que mañana, junto con la grabación. Así que bueno, eso, y nada, contenta de que hayan participado, espero que les haya servido, que se hayan llevado cosas. Así que eso. ¿Alguno quiera sumar algo, alguna pregunta más de último momento? ¿No? ¿Estamos? Puedo hacer una pregunta Sí, fuera del curso. sí. ¿Cómo está el equipo de research de Mercado Libre? ¿Está buscando ampliarse o ya está completo? Y hasta el año pasado lo estuvimos ampliando mucho, este año creo que ya no vamos a tener muchas más posiciones va a haber alguna, pero no el crecimiento que veníamos teniendo hasta el año pasado. Ahora somos 60 y pico, ya perdí la cuenta, somos un montón. Sí, somos, a ver, sí, crecimos mucho, tuvimos mucho crecimiento los últimos 72 somos, mira, ya hasta pierdo la cuenta de cuántos somos. Sí, el equipo creció un montón, pero bueno, siempre puede haber alguna oportunidad. Nada, y está buenísimo. Yo quiero agregar una pregunta, ya que Martín preguntó eso. Si Sí. podrías contarnos cómo se organiza el equipo de research, al menos en Mercado Libre. Digo, al ser más personas, supongo que pueden estar más divididos por área o que incluso hay Dale. una parte más operativa. Dale, sí, mira, a nivel de equipos de investigación tenemos como dos modalidades. Una, que es en la que estoy yo, que le ponemos de nombre delivery,